Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Aquí estamos entonces. El día de hoy tenemos la mediación del proyecto 1. En realidad en teoría esta reunión va a ser relativamente rápida ya para darles chance de luego a ustedes para las debidas dudas en caso de que tengamos por ahí. Entonces, sin más, arrancamos de una vez. Mediación del proyecto 1. De hecho, anteriormente en la tutoría anterior, ya la compañera Hazel estuvo hablándoles un poco sobre lo que se iba a necesitar para el proyecto, e incluso muchos han avanzado bastante ya en el mismo. Entonces, cualquier cosa, ahí me pueden ir consultando de camino, sin ningún problema. Tenemos que el ambiente de trabajo, como ya lo hemos venido comentando, se va a utilizar Visual Studio, lenguaje C#, se va a utilizar MVC y programación orientada a objetos. El cuarto punto ya es un poco más específico para este proyecto. Básicamente lo que nos indica es que no se almacenarán datos en base de datos en este caso, entonces se recomienda el uso de caché. Es decir, en este caso no, el uso de la base de datos no va a ser requerido. Se recomienda caché para que almacene la información mediante el sistema esté activo. Es decir, mientras la sesión esté trabajando, vamos a tener los datos persistentes en el mismo. Al cerrarlo ya perderíamos la información, dado que está en caché, como lo hemos comentado anteriormente. En el punto 5 se menciona que se debe crear clases y colecciones de objetos. Y ya los puntos 6 y 7 son más de restricción, en donde se menciona que si se utiliza un software para implementar el proyecto, otro software, perdón, que no sean los indicados en los puntos anteriores, se clasificará con una nota máxima de 20. Además de que el proyecto no se puede, si el proyecto no se puede ejecutar en la máquina virtual, no compila o da errores que impida usar las funcionalidades principales del proyecto, se calificará con una nota máxima de 20 puntos sobre 100. Sí me gustaría resaltar en este caso, ¿verdad? Que cuando estemos cargando el proyecto en la máquina virtual, tenemos que confirmar que el mismo se ejecuta adecuadamente. Es decir, en muchas ocasiones nos ha pasado que simplemente copiamos del local y pegamos en el ambiente, en la carpeta que vamos a tener del DVI y listo. Entonces, a la hora de que llega el profe a efectuar la revisión del proyecto, se topa con que el mismo, y básicamente no compila. Si no compila, no lo podemos abrir y no podemos efectuar la evaluación. Aquí está definido en el punto 7. Entonces, por favor, cada vez que estén actualizando, cada vez que estén agregando cosas nuevas en el proyecto, verificar que el ambiente en el DVI es compatible, es decir, que sí levanta y que trabaja sin problemas, para evitarnos después carreras, básicamente. En el caso de los requerimientos, tenemos que el sistema debe permitir llevar un registro que muestre la suma de todas las ventas realizadas, básicamente que muestre un tipo de reporte en donde muestre todas las ventas del día. Para la fase, para esta primera fase, solo se requiere que exista un solo parqueo para todo el sistema. De momento vamos a iniciar el trabajo con mantener un único parqueo. Hazel mencionaba que íbamos a tener una persona a cargo, que es el dueño básicamente, va a ser el encargado del parqueo que va a estar básicamente administrando. En el punto 3 se menciona que vamos a definir las entidades del sistema. Una vez que se han definido los requisitos, se deben identificar las entidades, perdón, del sistema, y en este caso se pueden definir las siguientes entidades. Vamos a tener 3: parqueo, tiquetes y empleados. Básicamente, parqueo va a tener el nombre del parqueo, la cantidad máxima de vehículos que pueden parquear en el mismo, hora de apertura, hora de cierre general del parqueo, la tarifa que aplica por hora y la tarifa que aplica por media hora. Esos son básicamente datos o atributos del parqueo. En el caso de etiquetes, tenemos que va a tener fecha y hora de ingreso, fecha y hora de salida. Cabe destacar que fecha y hora de salida se digita
únicamente cuando el carro va saliendo, o sea, cuando ya se efectúa el proceso de salida del vehículo y la placa, desde luego. En las entidades de empleados tenemos fecha de ingreso, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de cédula, dirección, email, teléfono y persona de contacto. Básicamente esos son los datos personales del empleado. Seguidamente tenemos la definición de las operaciones CRUD. Ya una vez identificadas las entidades que mencionamos anteriormente del sistema, se deben definir las operaciones CRUD: crear, leer, actualizar, buscar y eliminar, que se pueden realizar sobre ellas. Lo normal en un sistema que vamos a efectuar lo que es el mantenimiento y procesos en el sistema para los datos. Cerrar el tiquete, ese es el punto que mencionábamos anteriormente en el atributo de hora y fecha de salida, en donde se realizará la acción de actualizar la hora de salida del tiquete y además calcular el pago del tiquete y desplegarlo en la página web. Como para mencionarlo de alguna forma, en el caso que tengamos la lista de los tiquetes, a la hora de efectuar el detalle, por ejemplo, vamos a tener la fecha y hora de ingreso. Si no se ha efectuado el proceso de salida, no lo mostraría. Esta mostraría hasta que ya el vehículo haya salido o el registro en ese caso se haya efectuado de salida y se vaya a actualizar esa información. Es decir, por default van a venir en blanco para posteriormente ser actualizado. Seguidamente, ya estos son aspectos un poco más de usabilidad y de detalles para los requerimientos del sistema. Importante mencionar que el sitio web debe ser navegable, perdón, es decir, debe poder tener mecanismos para poder moverse entre las diferentes páginas web que se implemente. Vamos a tener desde luego, ahí ya quedaría a criterio de ustedes cómo lo van a efectuar, si van a efectuarlos por tabs, si van a efectuar un menú desplegable y demás, pero que sea sencillo manejarse entre los distintos módulos que efectúen. Este es el punto 2. Ya viene lo que es para la entrega del proyecto, donde se menciona que el estudiante debe grabar el video de todas las acciones que considere necesarias para explicar los puntos que se le solicitan. Debe contener explicaciones de partes del código fuente que por el conocimiento del estudiante son primordiales para el funcionamiento del instrumento. En este caso, básicamente lo que se va a efectuar es un video, preferiblemente que salgan ustedes ahí, ya sea una esquinita. Al principio puede ser pantalla completa, se presentan y ya después empiezan a compartir pantalla y ya pasaría a ser un tipo de videollamada, pasan una esquinita y seguidamente ahí ya explicar primeramente el código, que serían las acciones que ustedes ven más importantes en el sistema y posteriormente ya podrían dar básicamente la usabilidad en el sistema, mostrar cómo funciona, cómo trabaja el mismo, tanto como para nosotros saber que el conocimiento que se ha venido adquiriendo, como nosotros también entender cómo trabaja el sistema desde el punto de vista de ustedes. En el punto 3, el estudiante debe presentar el instrumento con todo el código fuente. El video debe ser presentado dentro de una carpeta en el escritorio del servidor virtual que se le asignó y la carpeta debe tener como nombre Proyecto 1. De igual forma, destacar, ¿verdad?, que este video va a estar en la DVI y lo recomendable, más bien, lo requerido es que el proyecto esté dentro de la carpeta que está en la red de la DVI con el número de cédula de ustedes, la carpeta compartida. Esto para que se mantenga, porque si lo dejamos en el escritorio, al cerrar sesión, todo eso se borra. Entonces, únicamente en la carpeta de ustedes, con el número de cédula que ustedes poseen, es el único lugar donde en la DVI va a tener persistencia. Entonces, ahí sería efectivamente donde nosotros, profesores, vamos a ir a buscar para efectuar las evaluaciones de los mismos. Entonces, en el punto Disculpe, 4, adelante. entonces al campo, digamos, de la tarea en Aprende Uno no hay que subir nada, no subimos nada. Exacto, en Aprendeu lo que vamos a tener ahí únicamente es la apertura de las fechas y el proyecto lo vamos a subir en la DVI en la carpeta de red que tiene el número de cédula de ustedes, la Ok, carpeta y ahí compartida. subiríamos el video también, entonces, dejaríamos todo el Exacto. código fuente y el video ahí. Sí, de igual forma Ah,
en Aprende no alcanzaría porque el video probablemente sea un poquito largo. Ujú. Entonces, además de largo, pesado. Entonces, en esa sección sí tendríamos el espacio suficiente. Ok, perfecto. Gracias. Sí, con todo gusto. De igual forma, nosotros siempre vamos a ir a buscar los proyectos en ese apartado. Entonces ahí Digamos, el está a video lo disposición. puede grabar, disculpe, Ajá. el video lo puede grabar uno donde sea, digamos, en Teams, donde uno le quede mejor. Sí, correcto. Eso está abierto a disposición de ustedes. Algunos utilizan Teams, algunos utilizan otras herramientas ya de un poquito más especializadas para captura de pantalla de las compus. O ya ustedes toman la decisión que más les convenga. Ah, ok, gracias. Con todo gusto. Y en el punto 5, el servidor virtual guarda todas las acciones que realice. Esto es importante porque, digamos, en AprendeU tenemos el cierre de captación de proyectos. En este caso, el servidor, desde luego, que guarda todas las acciones que se efectúan en el mismo y entonces de esa forma nos podemos dar cuenta si se efectuaron actualizaciones o si se cargó el proyecto después de la fecha pactada. Y finalmente, ahí menciona que si esto se incumple, no se calificará ningún instrumento que no se presentó en el servidor virtual sin excepciones. O sea, tiene que estar en el servidor, tiene que estar en la carpeta que persista, desde luego, porque si no se borra y no nos daríamos cuenta. Y básicamente con el nombre de proyecto 1. Ahora que recuerdo en este aspecto es importante recordar, ¿verdad? Lo que se efectuó a inicios del curso, la división entre A y B, que es para la entrega del proyecto entre lunes y martes posterior al día de cierre que indica la plataforma. Esto se utiliza como una metodología para que no se efectúe una sobrecarga del servidor en el día domingo. Básicamente se está dando un tiempito más para efectuar la carga del proyecto y para que no tengamos los problemas de que el servidor no soporte la entrega todos al mismo tiempo. Entonces ahí estaría disponible en las secciones de A y B, ponerles atención, ¿verdad? Para saber qué día corresponde. Una consulta. Ajá, Digamos, cuando nosotros pasamos, perdón la ignorancia, cuando tranquila. nosotros vayamos a subir el video a la virtual, ¿cómo lo hacemos? Digamos, se descarga el video normal y copiar y pegar. Sí, correcto. Sí, sí, digamos, cuando ustedes en Parallels abren la DVI, vamos a tener básicamente un escritorio remoto. Eh, sí, un escritorio aparte, básicamente. Entonces, todo lo Ujú. que ustedes copien y peguen, de igual forma se va a copiar y pegar indiferentemente si sea ya sea en su escritorio o el escritorio de la DVI. Por ejemplo, ustedes ya tienen el video en su escritorio, le dan control C, se van a la DVI, en la carpeta que les corresponde, en la carpeta de red, le dan control V o clic derecho pegar y ya sí tardaría un ratito en hacerse la, la transferencia, pero así de simple es, Ah, ok, muchas gracias. con todo gusto. Ujú. Y finalmente aquí tenemos ya la rúbrica del proyecto, en donde tenemos los puntos a evaluar y básicamente el valor que se efectúa por cada uno de ellos. Como vemos, el video tiene un valor importante, es el último que tenemos en esta tabla y básicamente es de 20 puntos. Entonces, además de que nos ayuda a nosotros como para entender el proyecto desde el punto de vista de ustedes, a ustedes les ayuda también como para poder aprender un poquito más, un plus sobre exposiciones y demás. Y les está otorgando básicamente 20 puntos el hecho de efectuar el video. Además de esto, tenemos los CRUD de etiquetes, parqueo y empleados, que son las entidades que ya anteriormente mencionamos. En el caso de etiquetes, se va a realizar la inserción, la búsqueda y la eliminación de los mismos. Importante mantener, ¿verdad? Estos tres aspectos, o cuatro en realidad, porque en etiquetes vamos a ocupar la acción del cierre de etiquete. Estos procesos son esenciales, ¿verdad? Son los requerimientos y por ende son los que vamos a evaluar. Eh, Adelante.
Ok, nada más para que me quede un poco claro. No hay nada que subir en lo que es la plataforma, eso está claro. Entonces, Correcto. los que tenemos chance hasta el martes, tenemos chance de subir el video y de dejar completo, digamos, todo el proyecto y dejarlo queditico, digamos, hasta ese día. Después de Correcto. ese día ya no se debe tocar. Así es como va a Exacto. funcionar. Porque, digamos, usualmente cuando uno entrega un trabajo, pues obviamente se cierra alguna carajada ahí Sí, en por medio de Aprendeu. sistemas se inhabilita la carga de los proyectos. Ok. Entonces, digamos, yo puedo estar trabajando domingo, lunes, como me tocó el martes, entonces todavía el martes hasta las 12 tengo chance de travesear lo que ocupe, si ocupo, o si lo subí antes, pues lo subí antes. Correcto. Ok. Importante, ¿verdad? No travesear de más por recordar la ley de Murphy, ¿verdad? En Sí, ocasiones sí, es sí, el no, estar efectuando cambios, más bien nos bajan los avances en lugar de subirlos. Por eso sí, siempre verificar que la actualización que hicimos en la DVI funciona. Porque claramente digamos, si, que si compile. ya llegó el martes, como usted menciona, a medianoche, ya no se puede tocar más. Y si el sistema no carga, entonces ahí ya tendríamos complicaciones, ¿verdad? Correcto, no, está bien. No, igual uno lo hace antes, pero la idea es entregarlo el domingo, pero bueno, vamos a ver. Perfecto, Gracias. con todo gusto. Ese es Profe, el detalle. una consulta, si Adelante. yo estoy trabajando el proyecto, ahorita también ahí, ¿verdad? En la virtual, porque no Ujú. tengo el visor, estoy en la computadora y estoy guardándolo ahí mismo en esa carpeta ahorita, no afecta, ¿verdad? Porque ya estoy en tiempo. Sí, no hay problema, no hay Ah, problema. ok. De hecho, en la DVI ustedes pueden trabajar como que fuera en la compu de ustedes. Incluso se utiliza porque en ocasiones el ambiente local, digamos la computadora de uno, genera mucho problema. Entonces, muchos lo que deciden es efectuar desde cero el proyecto y codificarlo y demás desde la DVI. Ok, Para eso es el ambiente. Eso está sí, bien, perfecto. con todo Ujú. gusto. Ahora que lo mencionan, acabo de recordar que es sumamente importante a la hora de salir de la DVI no darle en la X, sino darle en un botoncito rojo que tenemos en el escritorio que dice cerrar sesión o lo normal de cerrar sesión. Porque si dejamos, o sea, si le damos en la X o cerramos directamente el remoto, lo que pasa es que la sesión queda abierta y las sesiones tienen un tope. Entonces, en el caso de que lleguemos al tope, algún compañero que quiera ingresar a la DVI no va a poder, o alguno de nosotros incluso, porque las sesiones están full. Entonces, siempre recordar o cerrar la sesión así como normalmente debe ser, inicio, cerrar sesión, o en el botoncito rojo, doble clic y ya se cierra la sesión de la DVI. Eso para mantener ahí las sesiones disponibles para que todos puedan trabajar. Profe, Ajá. sí, yo tenía duda con respecto a eso mismo de los compañeros, como lo dividieron en lunes y martes, pero si uno está trabajando en el aula virtual, en realidad no tiene ninguna entrega que hacer porque ya está ahí. Solamente es que no tocarlo después de la fecha en que le dijeron. O sea, más bien lo que le están dando es 1 o 2 días más de chance. Exactamente. Ok, Exactamente. En la sí, no, plataforma ustedes pueden estar tranquilos porque únicamente lo que nosotros hacemos ahí es calificar. Ahí vamos a ir colocando las notas y los rubros respectivos según la rúbrica. De hecho, la que estamos viendo por acá, la carga va a ser en la DVI. Eso sí, recordar el tiempo designado, ya sea A o B, o en este caso lunes o martes, que es lo que nos va a indicar si se respetó o no la fecha de entrega. gracias. Con todo gusto. Muy bien. Entonces, continuando, tenemos la implementación del CRUD de parqueo, que de igual forma este es un poco más sencillo, más común, digámoslo así, que serían los procesos de insertar, eliminar y actualizar. Y en el caso del CRUD de empleados, vamos a tener insertar, buscar, eliminar, actualizar y finalmente lo del video que ya lo mencionamos. Entonces, estos son los requerimientos básicos, digamos, que vamos a incluir en el sistema. Si ustedes ven apropiados que necesitan un proceso adicional, es bienvenido, ya que a creatividad de cada uno de ustedes, pero los requerimientos mínimos son estos que tenemos por acá. Entonces, me ha pasado que en ocasiones se les complica el buscar o simplemente no les dio chance, entonces ya ahí son 10 punticos menos y vale la pena hacer un procesito de buscar para tener esos puntos y tener una mejor calificación.
Compañero, Adelante. una consulta. Si se supone que es solo un parqueo, igual tenemos que hacer la opción de insertar, eliminar y actualizar el parqueo. Sí, correcto, porque en este caso vamos a tener la posibilidad de insertarlos, pero se requiere únicamente el manejo de un parqueo. ¿Qué significa? Que a la hora de los tiquetes, al hacer la suma que mencionábamos anteriormente, vámonos para atrás. Ajá, que el sistema debe permitir llevar un registro que muestre la suma de las ventas realizadas. Va a efectuarse solo el parqueo que tengamos ahí. Ok. Está bien, gracias, compañero. Con todo gusto. Una pregunta. Adelante. Eh, en esto, digamos, si el parqueo solo no tiene que ir precargado, ¿verdad? O sea, sino que usted lo ingresa cuando está haciendo la prueba, la revisión del programa. Lo que tiene que hacer es permitir ingresar el parqueo, solo un parqueo, Sí, pero no correcto. tiene que ir precargado en el código. Sí, digamos, si yo ingreso al módulo de parqueos, inserto uno y ese mismo lo actualizo y ese mismo lo elimino, ya estamos cumpliendo con el CRUD de parqueos. Ok, sí, por eso, pero no tiene que ir precargado en el código. No, no, El no es ejemplo. necesario. Ok. Correcto. E igual le limitamos que sea solo uno, nada más. Bueno, en realidad no es necesario limitarlo, Ok. porque de ahí, si se puede insertar más, se insertan, pero lo que sí sería importante ahí es en el caso de lo que vimos del punto 1, que es de la suma de las ventas realizadas. Las ventas sería por parqueos y en este caso, como simplemente vamos a tener uno, sería mucho más complejo que se efectúen la suma de todos los parqueos existentes. Entonces, lo podemos manejar ahí. Pero ¿verdad que eso de las sumas no lo está solicitando el texto? O sea, es algo que uno agrega si quiere, digamos. Bueno, aquí lo tenemos como requerimiento. En el caso de que, por ejemplo, el punto 2 que dice que como es la primera fase, se requiere que exista un solo parqueo, que es lo que hemos venido hablando. Y en el punto 1 sí requerimos también la suma de las ventas. Es decir, no la tenemos en la rúbrica directamente, pero sí es necesaria que efectúe la suma por parqueos. En este caso sería uno. Sí, pero no viene en el enunciado, ¿no? Y lo tenemos en el punto 1, Ah, ok, no lo he visto. Pero, a la orden. Profe, Ajá. es necesario validar que para incluir un tiquete primero exista, o sea, se ingrese el parqueo. Hay que hacer alguna validación con eso. Más que validación, son requerimientos o estructura, porque digamos, a la hora de efectuar, de crear un tiquete o de insertar un tiquete, vamos a necesitar decirle en qué parqueo. Pero en este caso, como estamos hablando de un solo parqueo, pueden hacer que agarre el primer parqueo existente, por ejemplo. Pero en el caso de que no exista algún parqueo, sí tendríamos problemas de consistencia. ¿Me Ok. explico? Ajá, ajá, sí, no va a funcionar. Exacto. Gracias. Entonces, con todo gusto. Entonces sí, deberíamos de tener un parqueo e incluso deberíamos de tener un empleado porque alguien tuvo que haber creado el tiquete. Y muy bien, eso sería de mi parte. Igualmente queda abierta la sección de preguntas. Si tenemos alguna duda por aquí, Profe, adelante. en mi caso, yo estaba trabajando el proyecto en mi computadora. Digamos, si yo lo quiero pasar a la máquina virtual, sería igual, copiar y pegar, como el video. Sí, correcto. Lo Ah, copian, qué, lo pegan y ya lo podrían abrir en la DVI y podrían verificar si está trabajando adecuadamente. ok, está bien, muchas gracias. Con todo gusto. De hecho, sí es bueno mantener eso, digamos, si estamos trabajando en local directamente en la máquina personal, es importante cada cierto avance, pasarlo a la DVI y verificar que lo que hemos agregado o hemos mejorado está trabajando
para que, digamos, si hacemos todo el proyecto y nos pasamos a la DBA y tenemos algún problema, no vamos a saber qué es. Entonces, sería más sencillo atender ese checkpoint, por decirlo ahí, así, tener algún checkpoint por ahí donde va trabajando y en una actualización dejó de funcionar, entonces ya sabríamos en qué sección de código podría estar el detalle. Entonces, más que todo por cuestiones de ambiente, pero sí importante mantener ese tipo de trabajo. Profesor, escucha, Sí, adelante. a mí me estuvo dando unos errores cuando lo pasé y al folder en la máquina virtual, a la hora de ejecutarse. Después de mucho buscar y estar trasteando, me di cuenta de que, bueno, en realidad no logré resolverlo. Era un boxillo ahí, no logré resolverlo. Pero sí me di cuenta que era muy fácil arreglarlo. Cuando uno copia el programa a la máquina virtual, usted lo abre y antes de ejecutarlo le da un rebuild para arreglar las inconsistencias que hay en la localización de los folders, porque se llaman diferente. Eso era lo que iba a decir. No, perfecto. Perfecto. Más bien gracias por el comentario. Esa sería otra buena práctica, además de ir actualizando por secciones, darle el rebuild antes de ejecutar recién. O sea, copiamos el proyecto, rebuildear para que actualice todo lo que tiene que actualizar de direcciones y ambiente y de esa forma ya podamos verificar bien el proyecto. Más bien gracias por la observación. Recordarles además que pueden efectuar cualquier consulta de aquí en adelante, digamos, después de la mediación, si se topan con alguna duda y demás, tenemos también el foro de consultas y si fuese el caso, por correos también. Pues, cualquier cosa estaríamos atentos por esos medios, además del que brindamos el día de hoy. Profe, Ajá. usted ahorita no va a hacer algún ejemplo con código. Ah, importante. La compañera Hazel, de hecho, subió un videito en donde tenemos, esto lo agregó en el foro de consultas. Está linkeado, entonces está desde en primera instancia. O sea, la parte de arriba, de la parte superior lo vamos a tener. Básicamente aquí tenemos la creación de un proyecto y se va a efectuar la muestra de la creación del mismo desde cero, de MVC, que es más o menos lo que vamos a estar solicitando. Sí, Entonces, ajá. sí, es que, bueno, yo ese lo vi, incluso tuve alguna duda porque está hecho en otro framework, si no me equivoco, al que estamos usando. Entonces, el profe hace referencia a una carpeta, bueno, algo ahí que ya no se usa, sino que ahora se hace en programs, que era lo de la parte de lo de la caché y eso. Entonces, como yo hice la consulta en el foro, un compañero compartió otro video de Hazel propiamente, es el Ajá. otro, es ella la que da la tutoría, pero en ambos videos ellos indican que van a compartir el archivo con el código. Y bueno, digamos que nosotros no estamos teniendo como acceso a eso, entonces nada más al video y hay cosas que tal vez uno no puede ver tan claras si tuviera el archivo propiamente. Entonces, no sé, yo tenía la idea como que hoy iba a ser algo similar a esos videos o si no, ¿cómo haremos para obtener ese archivo de código para usarlo como ejemplo? Sí, es el que tenemos por acá. Ok, ese sí. Y el otro que compartieron de Hazel seguro es imposible porque fue un compañero el que lo compartió. Es que el otro sí es como más parecido a lo que estamos haciendo por el Ajá. tipo de... El tipo de proyecto y Ajá. requerimientos. Sí, de hecho, Y usted por el podría framework más pasarme que todo. ok, Es pasarme que el este es link. como punto el 5 y ya el otro sí es en el 6. Ajá. Sí, en realidad no hay mucha diferencia, nada más a la hora de crearlo, elegimos el tipo de framework que vamos a ocupar, o la versión de framework más bien. Pero igual, digamos, le puede consultar al compañero si él lo tiene, y en caso que él no lo tenga, eh, usted me podría indicar a mí, digamos, me podría pasar el link para yo preguntarle a la compañera a ver si de casualidad de ella por ahí lo tiene almacenado.
Está bien. Y no hay posibilidad como de decirle a Hazel que lo comparta, porque sí es Sí, un buen correcto. ejemplo, sinceramente. Yo estoy muy pegado con el tema de editar, porque ahorita bueno, no lo he podido ver a profundidad, pero en ese ejemplo sí se ve muy bien. Entonces no sé si sería buena idea como decirle a ella que si lo puede compartir en los Claro, foros. de hecho nada más el link sería nada más para yo saber de qué día es o qué fecha podría tener y demás, para tener a ella cómo preguntarle, porque desde luego me imagino que ha de tener un montón de proyectos por ahí. Pues para preguntarle específicamente cuál sería. Y si el compañero que lo compartió lo tiene, genial, que él lo comparta por ahí. Y si fuese el caso, yo consulto a la compañera, a Hazel. Si ella lo tuviese, entonces lo estaríamos compartiendo por ahí también. Incluso Compañero, lo podríamos agregar aquí abajo también. compañero, disculpe. Ajá. Sí, yo fui el que lo compartí en la duda de la compañera. De hecho, acabo de pegar el video en el Ah, chat. genial. Yo lo voy a hacer directo. Yo vi el código que ella mostró y como ella lo explicó, y yo lo que hice fue tomar ese código. Me explico, como ella presentó unos links, ahí yo, como pude, detuve el video y los copié, y yo copié el código que ella dio, como lo hizo ella. ¿Me explico? Ujú. Entonces, el código son solo unas pocas líneas, en realidad, para usar el caché. Son solamente unas pocas líneas en en program.cs, con permiso. Si usted gusta, yo puedo compartir cuáles líneas son, porque eso es algo muy pequeño y no creo que sea ningún problema. No, adelante. Sí, con permiso. Yo comparto. Share. 7 de julio del 2022, dice el video del año pasado. Pero Segundo cuatrimestre. su pregunta es respecto al servicio de caché, ¿cierto? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, me escuchan, es que Sí. estaba hablando y creí que tenía el micrófono. Bueno, en realidad yo es que es la primera vez que trabajo con este tipo de programa y pues sí me he sentido un poquillo perdidilla, entonces, pero y si no, voy a guiarme con el del otro profe también para entender lo que es crear y eso, aunque casi se hace solo, pero sí me gustaría como tener así como algún archivo completo, pero si no me guío con el del otro profe, porque lo de caché sí es como un par de líneas, es agregar Sí, algo correcto. Sí, en es esto. programs, En ajá, programs meter esto. Y en los controladores, y en en los, los, en los controladores, usted instancia el caché, número 1, crea los objetos para manejar el caché y busca en el caché las listas. Eso es todo. Esas son las 3 cosas que tiene que hacer. ok. Excelente. Eso es todo. Ya nosotros teniendo la lista en el controlador, ya, listo. Eso es todo. Ya podemos manejar la estructura de datos de la lista, como hicimos en cursos anteriores. Respecto al ejemplo de la profesora, yo creo haberlo compartido en el espacio que teníamos en Webex Teams, en el que hicimos para ayudarnos la vez pasada. De todas formas, bueno, yo no sé, pero ¿En cuál yo no he espacio, visto perdón? ese ejemplo, entonces si David nos puede ayudar con Hazel, mejor todavía. Claro. Digamos, si el compañero, vamos a ver, José, si José tiene el básico que generó Hazel, lo podemos subir ahí a la plataforma, si fuese el caso. Me lo Ok, comparte y yo lo subo. de acuerdo. Claro, nada más de un momentito para compartir aquí y buscar. Permítame. Profe, mientras el compañero hace eso, como le decía, yo es la primera vez que uso este programa. Para cada una de las entidades, para el parqueo, para etiqueta y Ujú. para empleado,
hay que crear todas las vistas. La vista, digamos, el parqueo va a tener, bueno, el parqueo creo que lleva una vista menos, porque no lleva la de buscar, si no me equivoco. Ujú. El parqueo no lleva la de buscar. Pero entonces Sí, el parqueo va sí, a tener 4 vistas: insertar, eliminar, actualizar y el index. correcto. Insertar, Disculpe, eliminar, actualizar y desde luego la lista. Son ¿Perdón? parqueos. Sí, el proceso de insertar, de eliminar, de actualizar y el index, que sería la lista de los parqueos. Ajá, sí, ahí es como donde se muestra toda la información. Ujú, Y en el caso de los tiquetes, para los tiquetes hay que hacer una vista para insertar, una para buscar, una para eliminar, cierre de etiquete y El cierre de etiquete sería un ajá, proceso, un un botoncito proceso. ahí de Ajá, cerrar etiquete. ok. Digamos, presionan el botón de cerrar etiquete y le pide la hora. O que agarre la hora actual, digamos. Ahí ya queda a disposición. Ok. Y el de empleados sí tendríamos que hacer los 4 de insertar, buscar, eliminar y actualizar. Y recordarles, ahora que estamos hablando al respecto, los atributos que se mencionan en el enunciado en esta parte de acá. Entonces el parqueo tiene nombre, cantidad máxima de vehículos, la hora de apertura, de cierre, el horario de atención básicamente, la tarifa que se aplica por hora y por cada media hora. Recordemos que el cierre lleva ese cálculo, ¿verdad? Que si el carro estuvo hora y media, por ejemplo, tiene que calcular ahí el costo total de la tarifa. Yo también le agregué un identificador como Ah, sí, para, us- perfecto. para ese tema también como atributo. Sí, eso facilita el manejo de los datos, de hecho. Se pueden agregar cosas entonces. Exacto. Yo De pensé que el hecho, tiquete había que buscarlo por placa. sí, digamos, podemos manejar el tiquete por placa, que sería en este caso un buen identificador, porque únicamente un carro va a tener esa placa, digamos, va a ser una relación de 1 a 1. Entonces, puede funcionar como una llave, de hecho. En el caso de los empleados, por ejemplo, que dice número de empleado, bien podría ser número de cédula, que está también más adelante en esta sección de acá. Número de cédula y número de empleado. Ujú, Entonces ustedes manejan si el número de cédula va a ser el ID o va a ser el número de empleado. ok. Igual el parqueo mencionamos nombre, cantidad y demás, pero no mencionamos un ID, pero si ustedes le agregan un ID no habría problema. O podrían manejarlo por nombre de parqueo. Digamos, ahí ya queda a criterio de ustedes. David, ¿me escucha? Ajá. ¿Cómo le paso el file de personas el que usó la profesora para explicar ahí? Casi no le escucho, pero entendí que cómo pasa el proyecto. Sí, ¿cómo le paso el archivo de gestión de personas, el ejemplo que usó Hazel en ese video? Puede mandármelo al correo en un zip. Profe, Adelante. sí tengo unas consultas con respecto a lo que es el CRUD. Ajá. Más que todo, bueno, en los ejercicios, bueno, yo he visto los dos videos y yo he visto que, bueno, ellos utilizan lo que es el insertar, eliminar, y actualizar. Entiendo, bueno, que insertar sería lo que es create, ¿verdad? Sería el equivalente. Correcto. Y actualizar sería el edit, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, el update. Ajá. Y la duda que tengo es, bueno, cuando uno crea las vistas, los templates no aparece, digamos, por ejemplo, lo que es el buscar. Entonces, en ese caso, ¿cómo se maneja ese tipo de CRUD, digamos? Porque ahí sí ya se sale del. O sea, ya no sé si CRUD también toma en cuenta el que es buscar, ¿verdad? Es que el buscar ya es un poco más personalizado, digamos, va a criterio mucho del desarrollador. Porque, digamos, en este caso, por ejemplo, imaginémonos que esto es un index y aquí tenemos la lista de etiquetes, por ejemplo, una por una aquí.
Y arriba podemos tener un espacio, un input, para poder agregar ya sea nombre o ID o lo que nosotros queramos, y al darle search o buscar, nos filtraría la lista que tenemos acá. Esa puede ser una opción. O incluso que el botón de buscar abra una ventanita de detalle del producto, o en este caso de etiquete o procesos así por el estilo, pero ya queda muy a criterio de ustedes. Lo importante y esencial es que puedan efectuar el proceso de buscar. Entonces, en la primera pantalla, que es el index, que era la lista que hablábamos ahora con la compañera de los view que íbamos a ocupar, igual le pueden agregar un espacio, un botón, y ahí buscamos ya el tiquete, o en este caso puede ser parqueo o empleados que queramos. Pero básicamente etiquetes empleados es que vamos a ocupar el buscar. Ok, y la otra pregunta es si digamos cuando, bueno, es que yo le había consultado a mi profesor y él dijo que no era necesario hacer una clase de lo que era el parqueo, pero y resulta que en la rúbrica sí lo están evaluando. Entonces, digamos, tienen que estar vinculados cada uno de los, como por decirlo así, cada una de las páginas o enlaces que tiene, digamos, tiene que existir un parqueo para que se pueda habilitar los tiquetes y tiene que existir un empleado para que se pueda habilitar el parqueo o algo así, ¿o no? O No, tienen no, que, no, todos son así como independientes. que, ajá, son independientes. Más en el caso de, por ejemplo, de etiquete, a la hora de crear un tiquete, dice, ustedes lo quisieran de esa forma, que pida un empleado y que pida el parqueo donde se va a agregar el tiquete. En este caso, por ejemplo, no sería necesario que pida el parqueo, porque ya vamos a tener un único parqueo para este proyecto. Entonces, como mencionábamos anteriormente al inicio, podríamos agregar un tiquete y que por default agarre el primer parqueo que encuentre en los datos que tenemos ahí. Eso es más que todo para de la estructura de los datos, ¿verdad? Porque si tenemos un tiquete y posteriormente no sabemos a qué parqueo es, entonces ahí tenemos inconsistencia de datos. De igual forma, si llega un cliente y se queja y van a decir qué empleado lo atendió y no tenemos el empleado en el tiquete, entonces sí, sí, mala atención, digámoslo, digámoslo así, simple. Ok, Pero, pero ujú. ajá. No, en el tiquete entonces va a tener que aparecer el dato del parqueo y el empleado, eso sí, tiene que imprimirse eso. O solo nada más que de la suma. O sea, es tanto por lo que estuvo esa placa o ese vehículo. Y es que en este caso, como vamos a manejar un único parqueo, él podría agarrar el empleado y el parqueo que tenemos. Entonces, no, digamos, a la hora de agregar el tiquete no tiene que solicitarlo, porque ya lo vamos a tener, o sea, lo podemos definir dinámicamente, obteniendo el parqueo y el empleado que tenemos ya almacenado ahí. Pero para ello sí tendríamos que tener almacenado. Ok, sí, él tendría que tomar esa información, digamos, para Correcto. poderse visualizar. O sea, Ese, ese, no es que si no tenemos parqueo y empleados no vamos a poder entrar al módulo de etiquetes. O sea, sí vamos a poder entrar, pero a la hora de insertar, él nos va a decir de no tenemos configurado el parqueo o no tenemos configurado el empleado. Porque posteriormente, o sea, recordemos que debemos de efectuar la codificación pensando futuro. Si en un futuro, digamos, el empleado, o en este caso el dueño del parqueo, les dice, mira, me encantó el sistema, fíjate que me puse otro parqueo por allá, pero ¿cómo hago para que el sistema me sirva en los dos? No vamos a tener un tarro en un lado y un tarro en el otro y que no se hablen los sistemas entre sí. Entonces, para efectos de escalabilidad, es nada más de decir, no, posteriormente le pido el parqueo del empleado en el que estoy trabajando y listo. y digamos, Pero una última consulta, nada más. Adelante. Cuando es lo que es realizar la acción del cierre de etiquete, dice que tiene que, eso no puede funcionar, digamos, por ejemplo, si yo tengo el, em, el tiquete que tiene, el tiquete es donde está la placa del carro, ¿verdad? Creo. Sí, ajá. Sí, correcto. Y entonces, bueno, se genera una lista de todos los vehículos que van entrando. Digamos que el campo
que es el cierre, digamos, de la hora de salida, no debería validarse, o sea, hay que evitar de que él me pida que ingrese un dato. Pero eventualmente, cuando ya el carro va a salir, uno puede utilizar el que es actualizar para meter la hora y que guarde ese dato. O se debe generar qué sé yo, algún tipo de botón que haga, que se llame, qué sé yo, cierre etiquete y eventualmente me pida la hora de una vez o como se lo dije anteriormente. Bueno, es que si utilizamos el editar sería extraño, la verdad, porque el editar nos permitiría y cambiar la fecha de entrada, incluso si quisiéramos. Pero como vemos, no tenemos editar en los tiquetes, porque sería extraño editar la hora de entrada de un tiquete. Pero bueno, los errores pasan. En este caso, preferiblemente tener un botoncito que diga efectuar cierre de etiquete o efectuar cierre nada más. Em, lo más sencillo sería, por ejemplo, si este fuera el registro del tiquete y no tiene este cierre, o sea, no tiene en el atributo de cierre de etiquete o salida del vehículo, no tiene datos, entonces el botón lo tenemos acá habilitado para cerrar. Le damos clic y son dos opciones, como ustedes prefieran, que pida la hora, la fecha y hora de que se cerró, o sea, que se fue el auto, o que por default agarre la hora de servidor y efectúe los cálculos. Profe, en Ajá. eso que hablaba el compañero, pues yo creo que yo ya terminé el proyecto y yo lo que hice fue eso que dice él, digamos, o sea, usé la opción de editar, pero lo que hice fue bloquear las otras opciones de entrada. Ah, ok, la opción que le abre el mismo Exactamente, sistema. entonces Ah, ok, solamente sí. dejé desbloqueada la opción de la hora de salida, ¿verdad? Entonces es lo único modificable dentro de la opción editar. Sí, le quita los atributos, le deja el de cierre y lo agrega ahí. Desde Exacto, luego que no se va a llamar editar el botón, nada, sino cerrar o algo por el exactamente, estilo. exactamente. Ok. Y bueno, al final está efectuando lo mismo. Eso sí, tiene que llevar el cálculo por debajo que efectúe el costo del cierre del tiquete. Sí, correcto. Excelente. David, disculpe, es que ya el archivo ya está en sesiones virtuales en, en la página de Aprendiunet. Dentro del curso, en el tab de sesiones virtuales ya está el archivo en la primera tutoría. Ah, genial. Sí, ese es. Perfecto. Entonces sí lo teníamos ya habilitado en la plataforma. Sí, es Excelente. verdad, no me había fijado. Ujú. Sí, por lo general se efectúa algo muy similar. Normalmente se carga el video y abajito está el archivo. Lo que pasa es que como no tiene punto zip o punto rar o algo por el estilo, entonces uno probablemente no lo vea. Pero para estar al tanto, ya más adelante, cuando se vaya llenando esta sección por acá, si se efectúa un ejemplo, por lo general, para no decir siempre, pero en realidad siempre, va el proyecto abajo. Ok, entonces ya tenemos el proyecto ahí para ejemplo de todos. Muy bien, ustedes me dicen. ¿Tenemos alguna duda adicional? Profe, una duda. ¿Yo puedo Ujú. usar jQuery para llegar al controlador? No hay problema. Bueno, es que para efectos didácticos lo mejor es irnos o trabajar con lo que hemos venido efectuando en los ejemplos y tutorías para evitar circunstancias, porque el jQuery además trabaja más que todo en el lado del server, perdón, del cliente. Entonces ahí, para evitar problemas básicamente, pero o sea, sí se puede utilizar como herramienta, pero mantengamos mejor el MVC normal
para no llamarlo de otra forma normal, es relativo, pero acostumbrado básicamente. La NBC acostumbrado para evitarnos circunstancias más adelante. Y ya nos ha ocurrido que hay ciertas filosofías que sí es NBC, pero en realidad está trabajando del lado del cliente, entonces mantengámoslo en el backend. Lo que dijeron ahorita de que está ahí, el archivo no corresponde al video, el archivo corresponde a ese otro video que mencionamos antes. Sí, según me decía José, ese es el archivo o el proyecto que estábamos buscando. Sí, Ah, ok, sí. la tutoría de Hazel. Ajá, sí, porque el video que está ahí es el video al que dio ella hace poco, el 30 de septiembre. Ajá. Sí, pero me parece ahora que me pongo a hacerle, de hecho que se me refrescó la memoria, me parece que habían comentado de un ejemplo y creo que ella tomó la decisión de subirlo también. Entonces sería este de acá. Ajá, ok. Muy bien. Genial. Si no tenemos más dudas, Muchas gracias, profe. con todo Muchas gusto. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.